escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verse 7 also. Yes, sir. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. If there was one group of people that had an understanding of God's loving care of his people, it would have been the shepherds. Si debe de existir un grupo de personas que deben de comprender cuál es el corazón de amor de un pastor, serían los pastores. As the shepherd went about his daily work of tending sheep, go ahead. Así como los pastores que van y cuidan de sus ovejas, And as he reflected on his relationship with God, y al reflexionar con su relación con Dios, he could easily realize that there was a vital connection. muy pronto podría reconocer que hay una conexión muy profunda con el Creador. One such shepherd understood the loving care that he gave his sheep was like the loving care he received from his God. Un pastor que cuidaba bien de sus ovejas reconocía que esto representaba el cuidado de Dios en su vida. So David began his famous psalm. Entonces David comenzó su salmo famoso. The Lord is my shepherd. Jehová es mi pastor. From there, David proceeded to list all the things his shepherd did for him. De ahí, David comenzó a describir todas las cosas que su pastor hacía para él. He laid him down in green pastures. Lo acostó en pastos verdes. He led him beside still waters. Lo llevó hacia las corrientes de agua. He restored his soul. Lo restauró en su alma. He walked with him through Death's valley. Él caminó con él en el valle de la muerte. He anointed his head with oil. Lo ungió con aceite en su cabeza. Made his cup to run over. Él hizo que su copa rebosara. So the shepherd from David's psalm Entonces el pastor del Salmo de David became part of Israel's working definition of God. se convierte en la definición de Israel sobre lo que es un pastor. So notice in Psalm 80 how they prayed to him in times of trouble. Noten en Salmos 80 para ver cómo es que ellos oraban en tiempos de problemas. Look, 80. Look at verse 1. Noten por favor el versículo 1 de Salmos 80. Dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Then skip down to verse number 3. Y brínquense al versículo 3. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. So this great truth that God is a good shepherd Entonces, esta verdad en la que nuestro Dios es el buen pastor was further developed by the prophets. fue desarrollado más por los profetas. We won't go there in scripture, but you can see time and again as the prophets referred to God as a shepherd. No iremos ahí, pero ustedes pueden ver en la Biblia cuántas veces los profetas se refirieron a Dios como pastor. Some of the prophets even pointed out the problem. Uno de los profetas aún señaló el problema. God had entrusted his work of shepherding to the spiritual leaders of his people. Dios había encargado a los líderes espirituales la carga de cuidar de su gente, But they were not always good shepherds. pero no todo el tiempo fueron buenos pastores. Jeremiah accused them of scattering God's flock. Jeremías los culpa de haberlos esparcido. So what the scripture said about shepherds, it was familiar to anybody that knew anything about the Old Testament. Entonces, cualquier persona que conocía algo del Antiguo Testamento iba a conocer bastante sobre cuál era la función de los pastores.
It certainly would have been familiar to the scribes and Pharisees who consistently attacked and tried to discredit Jesus during his earthly ministry. Seguramente los fariseos y los escribas iban a conocer sobre la obra del buen pastor mientras que ellos trataban de descreditar a Jesucristo. These men claimed that the Lord was their shepherd and considered themselves spiritual shepherds of Israel. Estos hombres, mientras que trataban de descreditar a Jesús, ellos pretendían ser los pastores de Israel. Yet rather than helping the lost sheep of Israel, Pero en lugar de ayudar a los perdidos de Israel, the scribes and Pharisees misled them. los fariseos y los escribas los estaban mal guiando a ellos. That's why Luke opened up the chapter back in verse 1 and talked about the scribes and Pharisees murmuring. Por eso en Lucas capítulo 15, Lucas abre este capítulo hablando de las quejas de los fariseos y de los publicanos. Because Jesus received sinners and ate with them. Porque Jesucristo aceptaba a pecadores y comía con ellos. The word sinner, it was a catch-all for all the people who had a notorious reputation for bad behavior. La palabra pecadores se refería a cualquier persona que tenía un testimonio agresivo de que vivían en pecado. So we're talking about thieves and drunkards and Estamos hablando de prostitutes. prostitutas, de ladrones, de personas que hacían el mal. Anyone who failed to live up to the scribes and Pharisees standards. Cualquier persona que no vivía a la altura de los fariseos y de los escribas era considerado un pecador. So the story that we read Entonces la historia que leemos from the scribes and Pharisees perspective de la perspectiva de los fariseos y de los escribas shows us how not to shepherd God's people. nos demuestra cómo es que nosotros no debemos de pastorear a gente. The scribes and Pharisees stayed as far away from these people as they could. Los fariseos y los escribas se mantenían lo más lejos posible de esta gente. But from the Savior's example, Pero del ejemplo de nuestro Salvador, we see exactly how we are to shepherd God's people. vemos exactamente cómo debemos de pastorear al pueblo de Dios. Jesus doesn't say it directly in this text. Jesús no nos dice directamente en este texto, He tells it by giving a story. pero nos dice por medio de contarnos una historia. But in telling this story, Jesus is identifying himself as the good shepherd who saves the sheep. Y al darnos esta historia, Jesucristo se identifica él mismo como el buen pastor de esta historia. So the story of the lost sheep, it has three parts. Entonces, la historia de la oveja perdida tiene tres partes. First, we see the shepherd's quest. Primero, vemos la búsqueda del pastor. The quest began when the shepherd discovered that one of his sheep was missing. La búsqueda comienza cuando el pastor se da cuenta que una de sus ovejas se pierde. Look at verse 4. Vean el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? A man with 100 sheep was doing rather well financially. Un hombre con 100 ovejas indicaba que estaba muy bien económicamente. In our day of wastefulness, we might be prone to think he could probably afford to lose a sheep or two. En nuestra forma de pensar actual, nosotros pensaríamos que si él pierde una oveja, pues en realidad no le importa porque tiene muchas. Losing one out of 100 is not a great loss. Perder una de 100, pues no es una gran pérdida. But this shepherd was not like us. Pero este pastor no era como nosotros. This shepherd loved his sheep, Este pastor amaba sus ovejas, every one of them, cada una de ellas. and couldn't stand the thought of losing even one. Y él no podía aguantar nomás el pensar de perder una. So leaving the rest of the sheep behind, he goes and seeks for that lost sheep. Entonces él deja las otras ovejas atrás para ir y buscar aquella que se había perdido. The lost sheep was in a dangerous situation. La oveja perdida estaba en una situación muy peligrosa. Sheep are easily disoriented and wouldn't be able to find his way home. Las ovejas muy fácilmente se desorientan y se iba a encontrar perdida, no encontrando el cómo regresar a su casa. As soon as they stray, they're defenseless against almost any danger. En el momento exacto que se extravían,
se abren a cualquier tipo de ataque en sus vidas. Sooner or later, the lost sheep will fall from a cliff, Tarde o temprano, las ovejas que se pierden se caen en los barrancos. die of starvation, Quizás se mueren de no comer. or get torn apart by a wild beast. O quizás viene y son atacados por una bestia silvestre y se las come. Sheep do not adapt to the wild. Las ovejas nunca se adaptan en los estados libres, allá de una forma salvaje. When they wander, they can only wait to be rescued. Cuando ellos se pierdan, la única esperanza que tienen es que los rescaten. And so it is with those who we minister to. Y así es igual para aquellos a quienes nosotros ministramos. So here's what we see about this good shepherd. Entonces, eso es lo que nosotros vemos del buen pastor. First, he knows his sheep. Primero, él conoce a sus ovejas. John 10:27 says, "My sheep hear my voice, and I know them." En Juan 10, la Biblia nos dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Proverbs 27 tells us that we're to know the state of our flocks Proverbios 27 dice que debemos de reconocer el estado de nuestro rebaño and look well to our herds. y saber cómo llegar hacia ellos. So what does this shepherd know? Entonces, ¿qué es lo que el pastor sabe? He knows when his sheep are missing. Él sabe cuando una de sus ovejas está perdida. We need to be so in tune with those we minister to that we recognize when they're missing. Nosotros debemos estar tan cercano a aquellos que ministramos que fácilmente detectamos cuando una de estas ovejas ya no están con nosotros. When they wander from their relationship with God. Cuando ellos se extravían de su relación con Dios. I had lunch a couple of weeks ago with a very successful engineer. Tuve un almuerzo con un ingeniero muy exitoso. As I sat down with their family, Cuando yo me senté con ellos y su familia, I asked them what brought them to our church. yo les pregunté qué es lo que los trajo a la iglesia. He said that they had been a part of another church for 10 years. Ellos me contaron que fueron parte de otra iglesia por 10 años They had some health issues. y tuvieron problemas de salud. They were out of church for several weeks. Salieron de su iglesia, por varias semanas. Not one person from their church called them. Ni una persona de su iglesia les llamó. Not one person from their church sent them a text. Ni una persona de su iglesia ni por lo menos les mandó un mensaje. Nobody checked up on them. Nadie checó para ver cómo estaban ellos. That's not the way it should be. No es la forma que debe de ser. We had another lady that came to our church from a very large church in town. Tenemos a otra hermana de la iglesia que vino de una iglesia muy grande dentro de nuestra ciudad. 2 weeks ago, she was gone. Hace 2 semanas ya no la vimos. Last Sunday, as she left services, I told her I missed her the week before. El domingo pasado que la vi en el servicio, yo le dije que la extrañaba y que la habíamos extrañado en la iglesia. She started to cry. Ella comenzó a llorar. She said, "Pastor, you knew I was gone?" Ella dijo, pastor, ¿usted supo que yo no estuve en la iglesia? I called her by name. Y le llamé por nombre. I said, "I always know when people are gone." Y él dijo, yo siempre sé cuando alguien de mi iglesia no está en su lugar. I set up on the platform every Sunday, Yo me siento en la plataforma cada domingo and I look out across our y congregation, comienzo a ver a toda mi congregación and I look at the spot where every person normally sits. y veo en los lugares donde normalmente mi gente se sienta. And if they're not there, Y si no están ahí, I write their name in my Bible. yo anoto sus nombres en mi Biblia I reach out to them. y comienzo a hacer mi esfuerzo de conectarme con ellos, de encontrarlos. I let them know they've been missed. Yo les hago saber que los extrañé. That's what the Bible says a good shepherd does. Eso es lo que la Biblia dice que un buen pastor hace. Sometimes they just miss because they're sick. Muchas veces no vienen a la iglesia porque están enfermos. Sometimes they miss because they're out of town. Otras veces no vienen porque están fuera de la ciudad. But sometimes they miss because there's a spiritual problem. Pero muchas veces no vienen porque tienen un problema espiritual. And the longer we wait,
Y entre más esperamos, the bigger that spiritual problem becomes, más grande crece ese problema espiritual. and the less likely we're going to be able to find them and get them back. Y tenemos menos probabilidades de poder alcanzarlos de regreso. This shepherd not only knows when his sheep are missing, but he knew when the sheep were hurting. Entonces, el pastor no solo conoce cuando las ovejas están perdidas, pero también el pastor conoce cuando las ovejas están lastimadas. Every Sunday morning in our staff prayer meeting, Cada domingo en la mañana, en la oración del staff, del comité de staff que tenemos, I ask God to help me and guide me yo le pido a Dios que me guíe y me ayude a mí to the members and the people that most need encouraged by their pastor. que me pueda guiar a mí hacia los miembros y las personas de la iglesia que más me necesiten. I'm looking for those that are discouraged. Yo estoy buscando a aquellos que están desanimados. I'm looking out across the congregation. Yo estoy viendo hacia mi congregación. If I see somebody not singing, Si veo que alguien no está cantando, if I see somebody that's disengaged from the service, si veo a alguien que está desconectado del servicio, I find them after los services. busco después del servicio I ask them how they're y doing, les pregunto a ver cómo están. what I can pray with them about. ¿Cómo pudiera yo orar por ellos? Les pregunto. Check and ask how their Bible reading Les is. pregunto sobre cómo está su lectura bíblica. I want to know what's going on in their lives. Yo quiero saber lo que está pasando en la vida de ellos. And many times I will find when I go and greet those people, Y muchas veces he encontrado al saludar a esta misma gente there's some heartbreak in their life that they're going through. que tienen dolor en su corazón por algo que están atravesando en ese momento. So I'll stop right in the foyer Entonces yo voy a parar ahí donde me encuentre, with the rest of the church around, mientras que toda la demás iglesia está alrededor mío, and I'll grab their hands y voy a agarrarlos por la mano and I'll say, let's pray about this right now. y les digo, vamos a orar de este asunto ahorita mismo. They know their shepherd cares that they're hurting. Ellos saben que su pastor sabe que ellos están en dolor. All the other people in the foyer that watch in, they know the pastor cares when people are hurting. Todos los demás que van entrando a la iglesia se dan cuenta también que el pastor que tienen sí se preocupa por sus almas de ellos. So the shepherd knows when they're missing, he knows when they're hurting. Entonces el pastor sabe cuando su gente no está en su lugar, cuando no están ahí o cuando ellos están en dolor, And he recognizes their individual needs. y él reconoce las necesidades individuales de cada uno de ellos. I'm not going to expand on that point, No vamos a expandir en este punto, but just understand that people have needs. pero nomás tenemos que comprender que la gente tiene necesidades. Then notice he pursues his sheep. Luego noten que él persigue a sus ovejas. It's a personal pursuit. Él los persigue personalmente. I can send my staff to go make a visit. Yo puedo mandar al personal de la iglesia para que hagan visita. I can have my staff reach out to people. Yo puedo tener que el personal, el staff que trabaja conmigo, se conecte con ellos, les llame a ellos. I can send my staff to the hospital to pray with somebody before they have a Yo surgery. puedo mandar a alguien del personal que vaya a los hospitales a orar con ellos, con los que están enfermos. And the people appreciate it. Y la gente sí aprecia eso. But they appreciate when the pastor does it more than anybody. Pero ellos aprecian más cuando llega el pastor y ora por ellos personalmente. It means something when I walk into that room at the hospital and I pray with them. Para ellos tienen gran valor cuando ven a su pastor entrar y orar por ellos. It means something when they get a phone call from me on Monday and I tell them that I miss them from being in church. Para ellos es muy importante recibir una llamada de mí, de su pastor, al yo decirles que los extrañé el domingo, que ellos perdieron el servicio. Never underestimate what it means for you personally to reach out to people. Nunca menosprecies el gran poder de cuando usted personalmente va detrás de estas ovejas que no van a la iglesia. It was a relentless pursuit. Es una ellos personalmente están persiguiendo a sus ovejas con tenacidad. This shepherd was willing to go to any lengths to find his lost sheep. Este pastor estaba haciendo todo lo posible para poder alcanzar a esa oveja perdida. Jesus was willing to go to the cross to save his lost sheep. Jesús fue a la cruz para poder alcanzar a sus ovejas perdidas. People can be difficult, La gente puede ser muy difícil,
but we need to be willing to do whatever we need to do to reach them. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier cosa que tengamos que hacer para poder alcanzar a estos que se pierden. It was a steadfast pursuit. Ellos persiguen a sus ovejas de una forma firme. The shepherd should not stop his pursuit El pastor nunca debe de parar el perseguir a estas ovejas que se pierden until the sheep is found. hasta que se encuentra a esa oveja. Charles Spurgeon said this, Carlos Spurgeon dijo, sometimes shepherds muchas veces los pastores go where they themselves would never roam van a los lugares donde ellos mismos nunca hubieran ido if they were not in pursuit of lost sheep. si no estuvieran persiguiendo a una oveja perdida. Jesus came after us. Jesús vino detrás de nosotros. He gave his life for us. Él dio su vida por nosotros. When we wandered in the far hills of disobedience, Cuando nosotros nos perdemos en los montes de la desobediencia, he personally pursued us. Él personalmente viene tras nosotros. He relentlessly pursued us. Él nos persigue con tenacidad And he steadfastly pursued y us. con firmeza, con constancia viene detrás de nosotros. Then I want you to notice, secondly, Y quiero que veamos segundo, the shepherd's burden. veamos la carga del pastor. It was one thing to find the lost sheep, Es una cosa encontrar a la oveja perdida, but another thing entirely to bring it back home. es otra cosa traerla de regreso a casa. No sooner had the shepherd fulfilled his quest than he must begin to shoulder his burden. Así de rápido como va y encuentra lo que buscaba, el pastor también está dispuesto a cargar la carga para completar su misión. Verse 5 says, El versículo 5 nos dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. it was a loving burden that sought restoration. Es una carga amorosa de restauración que busca el pastor. It's not hard to picture the scene. No es muy difícil para imaginarnos la escena. Once he found his lost sheep, Una vez que encuentra la oveja perdida, the shepherd drapes him around his neck. el pastor la pone alrededor de su nuca. He firmly grasps its four legs together in front of Agarra him. las cuatro patas juntas, firmes, He starts his long trek home. y comienza su caminada de regreso a casa. The shepherd can feel the weight and the warmth of his sheep. El pastor puede sentir la carga y el calor de su oveja. He can feel the beating of its heart. Puede sentir el latido del corazón de la oveja. The sheep is close enough to nuzzle the shepherd's face. La oveja está tan cerca del pastor que hasta su cara puede rociar la cara de su pastor. Exhausted by its struggle in the wilderness De estar tan cansado, de estar perdida en el desierto and too weak to walk back y home, demasiado débil para caminar de regreso a casa, the sheep has found safety and security in the shepherd's arms. la oveja encuentra seguridad y confianza en los brazos de su pastor. They say these sheep Ellos dicen que estas ovejas would weigh about 100 pounds. pesan como unas 100 libras, como 45 kilos. We love people Nosotros amamos a gente so much. tanto, We should love people so much debemos de amar a gente tanto that we're willing to bear any burden to help bring them back. debemos de amar a gente tanto que debemos estar dispuestos a cargar las cargas de ellos si es necesario. We will talk on the phone with them for hours. Vamos a hablar con ellos por teléfonos por horas si es necesario. We will stay after church on a Sunday night when everybody else has gone nos home. vamos a quedar después del servicio el domingo en la noche hablando con ellos, tratando con ellos. We'll stay at the hospital with them for hours and hours. Vamos a estar con ellos por horas en el hospital. I started vacation this last year. Comencé las vacaciones el año pasado. It was the first day, Era el primer día. and the first time I had taken any type of vacation in a couple of years. Era el primer día y la primera vez que había tomado vacaciones en toda mi vida. I was going to spend the entire day packing for a trip. Iba a pasar todo el día empacando para un viaje que habíamos planeado. 7:30 that morning, 7:30 de esa mañana, a lady from the church called, una hermana de la iglesia me llama. told me that her husband
Me dijo que su esposo, who was in a nursing home, que estaba en una casa de ancianos, como un asilo de ancianos, who was struggling with dementia, que estaba batallando con demencia, that he was having a good day. que estaba teniendo un buen día. She said, Pastor, I want you to come to the hospital and have breakfast with them this morning. Me dijo, pastor, por favor, ve conmigo para que tengas desayuno con mi esposo. This is my first day off in a long time. Este es mi primer día de descanso en mucho tiempo. This was my vacation. Esto era mis vacaciones. I wanted to sit and drink coffee, Yo quería nomás sentarme a gusto y tomar café, read my Bible, and take the morning slow. leer mi Biblia y tomar bien lentamente el día, la mañana. But I got up, Pero yo me desperté, I got dressed, yo me cambié and I went and I spent the morning with this man by the name of Wayne. y fui y pasé esta mañana con este hombre que se llama Wayne. It was a burden. Era una carga, The wife left. la esposa se fue, He didn't remember me. no me reconoció a mí, He wouldn't eat his breakfast. no comía su desayuno He started yelling at me. y comenzó a gritarme a mí. He was hard to deal with, Era muy difícil para tratar con él, but I did it for this lady in our church. pero lo hice por esta hermana de la iglesia. Before I got back from vacation, Y antes de regresar de las vacaciones, this man went to heaven. este hombre fue al cielo. It was a burden. Fue una carga. It's not what I wanted to do, No era lo que yo quería hacer, but I did it because I knew it was the right thing to do. pero lo hice porque sabía que era lo correcto que se tenía que hacer. I did it because I loved this family. Yo lo hice porque amo a esta familia. Love the people you minister Ama a to. la gente a quienes tú les ministras. They are your family. Estas son tu familia. I know they can be difficult. Yo sé que muchas veces puede ser difícil. Sheep are not always easy to deal with, Las ovejas muchas veces no son tan fáciles para tratar con ellas, but we love them. pero las amamos. By the way, you're not always easy to deal with. Solo como una punta de referencia. But God Usted loves you. tampoco es tan fácil de tratar, pero Dios te ama. It was a heavy burden carried with wisdom. Es una carga pesada que se carga con sabiduría. I want to point out there's some healthy ways to handle the burden Quiero- of caring for sheep. Quiero señalar que hay unas formas saludables para tratar con las ovejas. Number one, Número 1, take your burden to the Lord in prayer. lleva tu carga al Señor en oración. Peter said it this way, Pedro lo dijo de esta forma: casting all our cares upon him echando toda vuestra carga sobre Él, because he cares for us. porque Él tiene cuidado de vosotros. Don't complain to other people about your sheep. No te quejes con otros acerca de tus ovejas. Don't complain to your family about the sheep. No vayas y te quejes con tu familia de tus ovejas. You go talk to the Lord about it. Ve a hablarle al Señor acerca de esto. He loves them. Él les ama a ellos. He'll give you a love for them. Él te dará a ti un amor para ellos. We'll never be the shepherds we're supposed to be Nunca vamos a ser los pastores que debemos de ser if we're not connected to the great shepherd. si no estamos conectados con el gran pastor. Number two, minister to yourself and to your family. Segundo, debes de ministrar a ti mismo y a tu familia. I'm reminded of a difficult time in King David's life. Yo soy recordado de un día muy difícil en la vida del rey David. And the Bible says he encouraged himself in the Y la Lord. Biblia dice que él se fortaleció a sí mismo en el Señor. We need to learn how to minister to ourselves while we're ministering to Nosotros others. debemos de aprender a cómo ministrar a nosotros mismos para estos momentos. Tenemos que aprender a cómo nutrirnos a nosotros mismos. And we have to learn how to minister to our Y families. tenemos que aprender cómo ministrar hacia nuestra familia también. The ministry is demanding. El ministerio demanda mucho de nosotros. Sheep demand a lot of time, Las ovejas demandan mucho tiempo de nosotros. but you have no greater ministry than to that of your family. Pero no hay un ministerio más importante como aquel de tu familia. Your wife is a sheep. Tu esposa es una oveja. Your children are sheep. Tus hijos son ovejas. And your primary responsibility is to shepherd those sheep. Y la responsabilidad que usted tiene es hacia esas ovejas. And once they're shepherded, Y cuando ellos están siendo pastoreados, then you go shepherd others. entonces puedes ir y pastorear a otros.
I want to encourage you, protect your family. Quiero animarlos que protejan a su familia. Protect your children Protege a tus hijos from the burdens of the sheep. de las cargas de las ovejas. My dad has been serving the Lord all of my life. Mi padre ha servido al Señor toda mi vida. I grew up with Brother Wilson here. Yo crecí con el hermano Wilson aquí. He knows my dad as well as anybody on the planet. Él conoce a mi padre como cualquier otra persona, más que cualquier otra persona en este planeta. In all my life, En toda mi vida, I never remember my mom and dad nunca recuerdo a mi mamá o a mi papá talking bad about people in the church. hablando mal de alguien de la iglesia. Never talking bad about sheep. Nunca hablaban mal de las ovejas. Maybe in their relationship, Quizás en su relación, Brother Wilson served with my parents, el hermano Wilson sirvió con mis padres. so that may have been different. A lo mejor con ellos fue algo diferente. But as a son growing up in a pastor's home, Pero como un hijo que creció en un hogar pastoral, my mom and dad never said a negative word. mis padres nunca hablaron negativamente de nadie de la iglesia. They shared the joy Ellos compartían el gozo that it was to serve in the ministry. que era el servir a Dios en el ministerio. So be careful how you minister to your family, Entonces, ten cuidado cómo ministras a tu familia, how you communicate with your cómo family. te comunicas con ellos. These are healthy ways to handle these burdens. Esas son formas saludables de cómo ayudar a ellos, de cómo ministrar a ellos. Another thing I want to say, Otra cosa que quisiera decir, and it may not be popular, y a lo mejor no va a ser popular, but engage in physical exercise. pero también hagan ejercicio físico. Take care of yourself. Cuídate físicamente. Exercise stimulates El hacer ejercicios estimula the release of endorphins. el dejar ir. I don't know how you say endorphins. How you say endorphins in Spanish? Endorfinas, sí, ahí está, There we go. endorfinas. Ajá. Which have mood boosting and stress reducing effects. Que ayudan con el estrés y ayudan para estar de mejor humor. Exercise helps us to sleep. El hacer ejercicio también ayuda con el dormir. It helps us manage stress. Ayuda a manejar el estrés. It lowers the levels of different things and physical things in our body. Comienza a manejar menos las cosas que existen en nuestro cuerpo que nos afectan de una forma negativa. This is part of taking care of ourselves Esto es parte de cuidar de nosotros mismos and being healthy. y ser saludable. A healthy way to take care of our burdens. Y una de las formas saludables de tratar con nuestras cargas. But there's also some unhealthy way to handle burdens. Pero también hay muchas formas que no son saludables para cargar nuestras cargas. Some people grab a hold of sinful addictions. Unos agarran adicciones pecaminosas. Some people develop unhealthy lifestyles. Unos optan por unos estilos de vida que no son saludables. Some people get involved in ungodly communication, Unos se meten en comunicación que no es piadosa, talking bad about the sheep. hablando mal de las ovejas. Some people neglect the important things, Unos son negligentes Like con their las cosas family. importantes como su familia, your walk with God. su caminar con Dios. Some people compare themselves with others. Unos se comparan con otras personas. It's easy to come to a meeting like this Es fácil venir a una reunión como esta and to see Pastor Chappell sitting there y ver al pastor Chappell nomás estar sentado ahí and think he doesn't have the problems I have. y creer, él no tiene los mismos problemas que yo tengo. He doesn't have to do all that I do. No tiene que hacer todas las cosas que yo tengo He que doesn't hacer. have to go through everything I go Él no through. tiene que pasar por las cosas que yo estoy pasando. Don't compare yourself to others. No te compares con otros. There's a lot of things he does Hay cosas que él hace and burdens he y carries cargas que él carga and things he goes through y cosas por las que él pasa that you'll never go que through. nunca usted va a pasar por ellas. And yes, there's some things that you'll go through Y sí es cierto que hay cosas que usted mismo también va a pasar that he'll never go through. que él tampoco nunca va a experimentar. But God's going to give the grace to all of us Pero Dios nos da la gracia a cada uno de nosotros to minister right where we are. para poder ministrar en el lugar en el que estamos. I encourage you in the area of isolation. Yo quiero animarte en esta área de aislarte.
Don't isolate yourself. No se aíslen de otros, no se hagan solitarios. Find some friends in the ministry, Busca amigos en el ministerio, some brothers in Christ a hermanos en Cristo, that you can talk to when it gets difficult, con los cuales puedes hablar con ellos cuando la vida se pone difícil. that can pray with you about your burdens. Aquellos con los que pueden orar por ti para ayudarte con estas cargas. When we start carrying the load Cuando comenzamos a cargar la carga of the ministry, it can become heavy. del ministerio, puede sentirse pesado. And even at times we want to stop, Y hay veces que nosotros vamos a querer parar, but don't quit. pero no pares. We're bringing sheep home. No, estamos trayendo a ovejas a casa. We're bringing people to Christ. Estamos trayendo a gente a Cristo. It's a difficult journey. Es una jornada difícil. It's a long journey, Es una jornada larga, but it's a rewarding journey. pero también es una jornada con galardón. I want you to notice the last thing. Quiero que veamos la última cosa. Notice the shepherd's celebration. Noten la celebración del pastor. This leaves on the most positive of notes. Esto nos deja en una de las notas más positivas. The shepherd has great joy in finding lost sheep and bringing them back home. El pastor encuentra gran gozo al encontrar a la oveja y llevarla de regreso a casa. He immediately begins to celebrate. Inmediatamente él comienza a celebrar. In verse 5, we find the word rejoicing. En el versículo 5 encontramos la palabra gozoso. He's overjoyed to find the lost sheep that Está- he's singing all the way home. Está lleno de gozo por haber encontrado a la oveja de tal forma que se va cantando. When you reach somebody and they get saved, Cuando usted alcanza a alguien y son salvos, there's nothing like it. no hay una experiencia igual a eso. There's great celebration. Hay gran celebración. When you help a marriage that's about to fall apart Cuando ayudas a un matrimonio que está a punto de romperse and it's strengthened and they stay together, y ahora se fortalecen y se mantienen juntos. there's great celebration. Hay gran celebración. When we reach a rebellious teenager Cuando encontramos y alcanzamos And a they- un joven rebelde and they get their heart right with y God, arreglan sus corazones con Dios and you see them back in church serving God, y los ves de regreso sirviendo al Señor en la iglesia. it's an incredible celebration. Es una celebración increíble. There's nothing better in this life Nada se compara en esta vida than ministering to sheep que el ministrar a ovejas and reaching sheep y alcanzar ovejas outside of my family. fuera de mi familia. The greatest joy in my life El gozo más grande de mi vida is getting to see God work in the hearts and lives of people. es el ver la obra de Dios en las vidas de otros en la iglesia. To see where people were 10 years ago De poder ver a gente en lo que se encontraban hace 10 años and to see where they are y today. verlos cómo se encuentran el día de hoy. One of the men on my staff Uno de los hombres en el personal de mi iglesia came to our church 8 years ago. vino a la iglesia hace 8 años. He was saved, Fue salvo, but he had never been baptized. pero nunca se había bautizado. And he was only in church because his wife made him come to Y él church. solamente estaba en la iglesia porque su esposa lo forzaba a ir a la iglesia. But I went after him Pero yo fui tras él and he got baptized y se bautizó and we discipled him. y lo discipulamos And he started in Bible y college fue al instituto bíblico and now he's serving on our staff. y ahora sirve en el staff, en el personal de nuestra iglesia. There's nothing better than that. Nada se compara a eso. See, there's personal celebration, Es una celebración personal, but there's corporate pero celebration. también hay una celebración corporal. We see from the parable Lo vemos de la parábola. when the shepherd comes home. Cuando el pastor regresa a casa, Look at verse 6. vean el versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. See, the whole community gathers for a time of celebration. ¿Ven que aún toda la comunidad se acerca para este evento? Nothing will bring more joy to your ministry Nada va a traer tanto gozo a su ministerio than bringing lost sheep home. como traer a ovejas perdidas de regreso a casa.
then people seeing other people get saved. Cuando gente ve que otros están siendo salvos. People seeing lives changed. Cuando gente vea a otros que sus vidas están cambiando. Sometimes we focus so much in our ministries Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestros ministerios, on all the bad. en todas las cosas malas. We need to help our people see all the good that's going Tenemos que on. ayudar a nuestra gente a enfocarse en lo bueno. And in your ministry, just like mine, En su ministerio igual como en el mío. almost every week, Casi cada semana somebody's getting saved. alguien está siendo salvo. Somebody's getting baptized. Alguien se está bautizando. Somebody's joining our church. Alguien se está agregando a la iglesia. God's doing a work in Dios somebody's está life. haciendo una obra en la vida de gente. I want our people to see that. Yo quiero que mi gente vea eso. I want to celebrate it. Yo quiero celebrarlo. But best of all, notice the last thing, Pero más importante que todo, vean la última cosa, the heavenly celebration. la celebración del cielo. Look at verse 7. Vean el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. John Wesley said this, John Wesley dijo, when one returns to the fold, cuando uno regresa a la manada, the angels in heaven los ángeles en el cielo and all the saints on earth cannot but rejoice. y todos los santos en la tierra no pueden hacer nada más que For regocijarse. every repentant soul Por cada alma que se arrepiente, is a victory for the kingdom of God. es una victoria para el reino de Dios. See, Christ has given us the example of a good shepherd. Jesús nos da el buen ejemplo de lo que es un buen pastor. Heaven is cheering you on. El cielo te echa porras. The load is heavy and the burden is great. La carga es pesada, pero la victoria es buena. But there is a cloud of witnesses in heaven Pero hay una nube de testigos en el cielo and cheer your work. y que te están echando porras. And a Savior who is waiting to welcome you home as a good and faithful servant. Y hay un Salvador que nos espera en el cielo para decirnos, buen trabajo, buen y siervo fiel. So let's be good shepherds. Así que hay que ser buenos pastores. God bless you. El Señor les bendiga. Amen. Amén.